Escribo esto bajo una considerable tensión mental, pues esta noche ya no estaré. Sin un centavo y sin mi suministro de la droga que solo me permite vivir, no puedo soportar más la tortura y me arrojaré desde la ventana de este ático a la sórdida calle de abajo. No piensen por mi adicción a la morfina que soy un debilucho o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas garabateadas a toda prisa, tal vez intuyan, aunque nunca lo comprendan del todo, por qué debo sufrir olvido o morir. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del vasto Pacífico, donde el barco del que era sobrecargo cayó víctima de un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos, y las fuerzas navales alemanas aún no se habían hundido por completo en su posterior degradación, por lo que nuestro barco fue considerado un botín legítimo, mientras que a nosotros, su tripulación, se nos trató con toda la justicia y consideración que nos correspondía como prisioneros de guerra. Tan indulgente era la disciplina de nuestros captores que 5 días después de nuestra captura logré escapar solo en un pequeño bote con agua y provisiones para un buen tiempo. Cuando finalmente me encontré a la deriva y libre, apenas tenía idea de mi entorno. Nunca fui un buen navegante, así que solo pude adivinar vagamente, guiándome por el sol y las estrellas, que me encontraba algo al sur del Ecuador. Desconocía la longitud y no se divisaba ninguna isla ni costa. El tiempo se mantuvo bien, y durante incontables días estuve a la deriva sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando que pasara algún barco o que llegara a las costas de alguna tierra habitable. Pero ni barco ni tierra aparecieron, y comencé a desesperarme en mi soledad sobre la inmensidad azul que se agitaba. El cambio ocurrió mientras dormía. Jamás sabré los detalles, pues mi sueño, aunque perturbado y plagado de pesadillas, fue continuo. Cuando por fin desperté, me encontré medio hundido en una extensión viscosa de fango negro infernal que se extendía de mi alrededor en ondulaciones monótonas hasta donde alcanzaba la vista, y en la que mi bote yacía varado a cierta distancia. Aunque uno podría imaginar que mi primera sensación sería de asombro ante prodigiosa e inesperada transformación del paisaje, en realidad me sentí más horrorizado que asombrado, pues había en el aire y en la tierra putrefacta una cualidad siniestra que me heló la sangre. La región estaba pútrida, con los cadáveres de peces en descomposición y de otras cosas menos descriptibles que veía sobresalir del asqueroso lodo de la llanura interminable. Quizás no debería pretender transmitir con meras palabras la inefable fealdad que puede habitar en el silencio absoluto y la inmensidad estéril. No había nada a mi alcance ni nada a la vista salvo una vasta extensión de fango negro. Sin embargo, la misma plenitud del silencio y la homogeneidad del paisaje me oprimían con un miedo nauseabundo. El sol brillaba con una fuerza en un cielo que, en su crueldad sin nubes, me parecía casi negro, como si se reflejara el pantano oscuro bajo mis pies. Al arrastrarme hasta la barca varada, comprendí que solo una teoría podía explicar mi situación. Mediante una erupción volcánica sin precedentes, una porción del lecho marino debió emerger a la superficie, dejando al descubierto regiones que durante incontables millones de años habían permanecido ocultas bajo insondables profundidades acuáticas. La extensión de la nueva tierra que había surgido bajo mis pies era tan grande que por mucho que agudizara el oído, no podía percibir el más mínimo ruido del océano. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de los restos. Durante varias horas permanecí sentado,
meditando en la barca que yacía de costado y ofrecía una ligera sombra mientras el sol recorría el firmamento. Conforme avanzaba el día, el suelo perdió algo de su pegajosidad y parecía que pronto se secaría lo suficiente para poder viajar. Esa noche dormí poco y al día siguiente preparé una mochila con comida y agua como preparación para un viaje por tierra en busca del mar desaparecido y un posible rescate. A la tercera mañana encontré el suelo lo suficientemente seco como para caminar con facilidad. El olor a pescado era insoportable, pero estaba demasiado preocupado por asuntos más graves como para prestar atención a un mal tan insignificante, y partí con valentía hacia un destino desconocido. Todo el día avancé con paso firme hacia el oeste, guiado por una lejana colina que se elevaba más que cualquier otra elevación en el desierto ondulado. Esa noche acampé y al día siguiente seguí viajando hacia la colina, aunque ésta parecía apenas más cercana que cuando la había divisado por primera vez. Para la cuarta tarde alcancé la base del montículo, que resultó ser mucho más alto de lo que había parecido desde la distancia. Un valle intermedio lo resaltaba con mayor nitidez sobre la superficie general. Demasiado cansado para ascender, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan extraños aquella noche, pero antes de que la luna menguante y fantásticamente gibosa se elevara sobre la llanura oriental, me desperté empapado en sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran demasiado fuertes para volver a soportarlas, y a la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido viajar de día. Sin el resplandor del sol abrasador, mi viaje me habría costado menos energía. De hecho, ahora me sentía capaz de realizar el ascenso que me había disuadido al atardecer. Tomando mi mochila, me dirigí a la cima de la colina. He dicho que la monotonía ininterrumpida de la llanura ondulada me producía un vago horror, pero creo que mi horror fue mayor cuando alcancé la cima del montículo y contemplé el otro lado, un abismo o cañón inconmensurable, cuyas oscuras profundidades la luna aún no había alcanzado la altura suficiente para iluminar. Me sentía al borde del mundo, asomándome al abismo de un caos insondable de noche eterna. Entre mi terror corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y del horrible ascenso de Satanás a través de los reinos inexplorados de la oscuridad. A medida que la luna ascendía en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como había imaginado. Las cornisas y afloramientos rocosos ofrecían puntos de apoyo bastante fáciles para el descenso, mientras que tras una caída de cientos de pies, la pendiente se volvía muy gradual. Empujado por un impulso que no puedo analizar con precisión, descendí con dificultad por las rocas y me detuve en la pendiente más suave, contemplando las profundidades del estigio, donde aún no había penetrado la luz. De repente, mi atención fue captada por un objeto vasto y singular en la pendiente opuesta, que se alzaba abruptamente unos 100 metros delante de mí. Un objeto que brillaba con un resplandor blanco bajo los rayos recién emitidos de la luna creciente. Pronto me convencí de que se trataba simplemente de una gigantesca pieza de piedra, pero tuve la clara impresión de que su contorno y posición no eran del todo una obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones que no puedo expresar, pues a pesar de su enorme magnitud y su ubicación en un abismo que se abría en el fondo del mar desde los albores del mundo, percibí sin lugar a duda que el extraño objeto era un monolito bien formado, cuya enorme masa había conocido la obra y quizás la veneración de seres vivos y pensantes. Aturdido y asustado, pero no exento de la emoción propia del científico o el arqueólogo, examiné mi entorno con mayor detenimiento. La luna, ahora cerca del cenit, brillaba de forma extraña y vívida sobre los imponentes acantilados que bordeaban el abismo,
revelando que una lejana masa de agua fluía en el fondo, serpenteando hasta perderse de vista en ambas direcciones, casi lamiendo mis pies mientras permanecía de pie en la pendiente. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie pude distinguir inscripciones y toscas esculturas. La escritura estaba en un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto a todo lo que había visto en los libros. Consistía principalmente en símbolos acuáticos estilizados como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y similares. Varios de los caracteres representaban, evidentemente, elementos marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición yo había observado en la llanura emergida por el océano. Sin embargo, lo que más me cautivó fueron las tallas pictóricas. Claramente visibles al otro lado del agua, debido a su enorme tamaño, se encontraban varios bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doge. Creo que se suponía que representaban hombres, o al menos cierto tipo de hombres, aunque las criaturas aparecían retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo homenaje ante algún santuario monolítico que parecía estar también bajo las olas. No me atrevo a hablar con detalle de sus rostros y formas, pues el mero recuerdo me hace desfallecer. Grotescas más allá de la imaginación de un Poe o un Bulwer, eran terriblemente humanas en sus contornos generales, a pesar de las manos y pies palmeados, los labios sorprendentemente anchos y flácidos, los ojos vidriosos y saltones y otros rasgos menos agradables de recordar. Curiosamente, parecían haber sido cinceladas desproporcionadamente con respecto al fondo escénico, pues una de las criaturas aparecía matando a una ballena representada como apenas un poco más grande que ella misma. Como ya he dicho, me sorprendió su grotesco aspecto y su extraño tamaño, pero al instante decidí que no eran más que los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de pescadores o marineros. Alguna tribu cuyo último descendiente había perecido eras antes del nacimiento del primer ancestro del hombre de Piltdown o del hombre de Neandertal. Asombrado por este inesperado atisbo de un pasado que escapaba a la comprensión del antropólogo más audaz, permanecía absorto en mis pensamientos, mientras la luna proyectaba extraños reflejos sobre el silencioso canal que se extendía ante mí. Y de repente lo vi. Con apenas un leve movimiento que marcó su ascenso a la superficie, la criatura se deslizó ante mis ojos, emergiendo de las oscuras aguas. Enorme, semejante a Polifemo y repugnante, se lanzó como un monstruo de pesadilla hacia el monolito, al que extendió sus gigantescos brazos escamosos mientras inclinaba su horrible cabeza y emitía ciertos sonidos medidos. Creo que entonces enloquecí. De mi frenético ascenso por la ladera y el acantilado y de mi delirante regreso al bote varado, recuerdo poco. Creo que canté mucho y reí extrañamente cuando no podía cantar. Tengo recuerdos vagos de una gran tormenta algún tiempo después de llegar al bote. En cualquier caso, sé que oí truenos y otros sonidos que la naturaleza solo emite en sus momentos más salvajes. Cuando salí de las sombras, me encontraba en un hospital en San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco estadounidense que había rescatado mi embarcación en medio del océano. En mi delirio había hablado mucho, pero descubrí que mis palabras habían sido ignoradas. Mis rescatadores no sabían nada de ningún naufragio en el Pacífico, ni yo consideré necesario insistir en algo que sabía que no podían creer. En alguna ocasión busqué a un célebre etnólogo y lo entretuve con preguntas peculiares sobre la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero pronto, al percibir que era irremediablemente convencional, no insistí en mis preguntas. Ocurre de noche.
especialmente cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo esa cosa. Probé la morfina, pero la droga solo me ha dado un alivio transitorio y me ha atrapado en sus garras como un esclavo sin esperanza. Así que ahora voy a acabar con todo esto, habiendo escrito un relato completo para información o para la diversión desdeñosa de mis semejantes. A menudo me pregunto si no habrá sido todo un mero fantasma, un simple ataque de fiebre mientras yacía aturdido por el sol y delirando en el bote abierto después de mi escape del buque de guerra alemán. Esto me pregunto, pero siempre se me presenta una visión horriblemente vívida como respuesta. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las cosas sin nombre que en este preciso instante pueden estar arrastrándose y debatiéndose en su lecho viscoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias y detestables semejanzas en obeliscos submarinos de granito empapados de agua. Sueño con un día en que puedan elevarse sobre las olas para arrastrar con sus garras apestosas los restos de la insignificante humanidad exhausta por la guerra. Un día en que la tierra se hunda y el oscuro fondo del océano ascienda en medio del pandemonio universal. El fin está cerca. Oigo un ruido en la puerta, como de algún cuerpo inmenso y resbaladizo que se tambalea contra ella. No me encontrará. Dios, esa mano, la ventana, la ventana.